Buenas tardes, bienvenidos a uno de los webinars académicos de la Universidad de La Salle. En esta tarde se encuentra con ustedes la profesora Laura Teresa Sanabria, profesora de la Facultad de Ciencias del Hábitat, y con ustedes el decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Carlos Eduardo Hernández, que hoy voy a estar acompañando a Laura un poco haciendo su presentación inicial muy corta para darle la palabra. Para nuestros invitados, esta hora la vamos a trabajar con un proceso de una presentación inicial que va a hacer la profesora Laura y vamos a tratar de dejar un espacio para las preguntas que ustedes nos puedan hacer en este espacio del chat. Les recomiendo que las puedan hacer desde el principio, yo las tomaré aquí y vamos a tratar de canalizar esas preguntas al final para tratar de profundizar un poco en esta charla a propósito de Casa Raíz, enseñanzas y aprendizajes para una contingencia permanente. Muy corto, la profesora Laura Sanabria en la facultad lleva 10 años como profesora de tiempo completo. Ya me contaba ella que cumplía alrededor de 15 años como profesora, y en este marco del proceso que ha trabajado desde el observatorio y desde esta temática de Casa Raíz, lleva ya algunos años en donde ha sido reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, fue reconocida con la Medalla de la Responsabilidad Social en el año 2017, cosa que para nosotros es de altísimo valor por cuenta de que trabaja el sello lasallista permanentemente con esta actitud por el servicio, con este trabajo por formar arquitectos, con la conciencia social y con la proyección para un país que necesita mucho de ese refuerzo, por no decir otra palabra, en torno a arremangarse y trasladar esas reflexiones de Laura que a veces suenan tan interesantes y que quedan aisladas un poco de esa realidad tan apabullante que vemos nosotros en el día a día, y que en el marco de ese permanente trabajo que ha hecho Laura, pues no solamente nos pone en territorio a trabajar con los problemas, sino también ha mandado el mensaje de que es posible una formación con estos problemas como parte de un laboratorio que experimenta, que problematiza y que permanentemente se retroalimenta de las conversaciones con las comunidades. Entonces le doy la palabra a Laura, sin antes agradecerle por esta intervención y por este espacio. Laura, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación tan bonita. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que por estos días está tan de moda, compartir esto de nuestra intimidad. Y lo que vamos a ver en 45 minutos más o menos de presentación tiene que ver con lo que Carlos introducía, que es un programa de nuestra universidad que se llama Casa Raíz. Y más allá de ser un programa, es un concepto que se ha venido construyendo en los últimos 7 años de trabajo desde el interior de una oficina o un departamento al interior de la Universidad de La Salle. Entonces, vamos a compartir la intimidad de este programa en el sentido en que lo que vamos a ver hoy es apenas un brochazo superficial. Nos vamos a acercar al concepto de casa raíz, porque prácticamente ese concepto más adelante en otros webinarios casi que podríamos profundizar en cada una de las prácticas que en el marco de este casa raíz se desarrollan. Entonces, pues un poco para contextualizar, en esta primera parte, Casa Raíz es un concepto que nace en el marco de una oficina que se llama Observatorio Urbano, que como Carlos lo presentó, es una oficina de investigación, acción y docencia que está dentro de la Facultad de Ciencias del Hábitat de nuestra universidad. Entonces, el concepto que trabaja este observatorio tiene que ver con generar prácticas que inciden
en el mejoramiento del hábitat en territorios emergentes a partir del desarrollo de proyectos, de programas, de actividades que articulan las funciones misionales de la investigación, que tienen que ver con procesos de extensión, es decir, todo lo que la universidad puede desarrollar en el marco de la responsabilidad social universitaria, la formación y la investigación. Y para este fin, pues fomenta estrategias orientadas a la acción, promueve escenarios de reflexión crítica y participa en el desarrollo de metodologías orientadas a el diseño colaborativo que contribuyan en el desarrollo social del país en ámbitos urbanos y rurales. Entonces, desde este marco de acción, pues nos sobra invitar al público que nos acompaña a que reflexione de sus prácticas, porque seguramente la mayoría tiene que ver con el campo del diseño, o por lo menos sé que hay muchos voluntarios y varios profesionales que han hecho parte y han sido hijos de este pensamiento y de esta manera de ver la profesión y las disciplinas, para que se pregunten después de esta presentación o a lo largo de la presentación, como una invitación para ir más allá de los límites institucionales que nos envuelven como universidad privada, pero también digamos, los límites epistémicos de lo que para nosotros significa hoy las transformaciones. Entonces, en este sentido, el Observatorio Urbano trabaja a través de 3 líneas de investigación que tienen que ver con diseño e innovación social, urbanismo y participación y territorios en transición. Y más allá de revisar en este momento las líneas, es poder ligar el papel del observatorio y del concepto de casa raíz con 3 elementos súper importantes que para mí han sido como un horizonte de búsqueda y de trabajo desde este perfil de la docencia y de cómo incidir en la educación de nuestro país, y tiene que ver con que nuestros estudiantes entiendan o comprendan el currículo con el cual ellos hacen contacto como un instrumento político, que los estamos invitando a través de cada una de las acciones a construir o a construirnos en esto un proyecto común, y sobre todo a entender que no solamente como seres humanos, sino desde la perspectiva de la disciplina, hay problemas muchísimo más grandes que nosotros mismos. Entonces creo que el Observatorio Urbano es una ventana muy interesante desde la óptica de la educación y de la formación con conciencia social en un contexto como el nuestro, es decir, regional Latinoamérica, en esa perspectiva. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues quiero comenzar contextualizando algo que para nosotros ha sido fundamental, porque cada una de las acciones que hemos venido desarrollando la hacemos en el marco de una red de alianzas muy interesantes entre iniciativas privadas, civiles, instituciones y hacia el interior de la universidad. En ese sentido, pues también el observatorio está amparado por una red de investigación que se llama Urbanismo y Participación, donde a lo largo de los últimos 10 años pues ha desarrollado una serie de procesos y de actividades en relación con unos actores tanto nacionales como internacionales. Hay unos elementos, unos números que son importantes y son relevantes a resaltar, porque dado que somos una universidad privada, no es muy común que una universidad privada se permita ir más allá de sus límites institucionales para, digamos, entrar y darle un lugar a el impacto que puede generar la formación y la investigación en los contextos que nos interesan como universidad lasallista. En ese sentido, pues en los últimos 5 años hemos tenido más de 290 estudiantes en pregrado vinculados a nuestras acciones, más de 70 estudiantes internacionales, más de 30 profesores visitantes, es decir, internacionales, que vienen a aprender y también a dejar muchos conocimientos en torno a nuestras prácticas, más de 40 espacios al interior del programa y de los programas académicos de la universidad vinculados en los procesos, y alrededor de más de 300 voluntarios nacionales e internacionales, estudiantes o invitados de afuera que se vinculan a los procesos. En este sentido, entonces, para que ustedes se hagan una idea general de cómo es este tema de la red, entonces a nivel nacional, pues trabajamos con organizaciones de base, fundaciones, que acompañan procesos de comunidades o a sus propias comunidades en contexto, y universidades y organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos de manera desde una perspectiva internacional, que también pues nos apoyan y soportan nuestros procesos. Al interior de la universidad es muy importante, y por eso quise traer este esquema y hacer énfasis en él, porque si algo ha tenido el Observatorio Urbano, y lo vamos a ver más adelante,
más desde el concepto de casa raíz, es cómo desde las acciones que genera la universidad, pues como ustedes saben, somos una universidad y la primer y más importante acción que genera una universidad es poder formar a sus estudiantes. Entonces, para nosotros y para mí, en el marco de estos procesos, hay un objetivo muy estratégico sobre el cual conectamos las acciones en el territorio y hacia adentro de la universidad, y tiene que ver con poder hacer una red de aliados al interior, no solamente para poder gestionar los proyectos, sino que también son espacios desde donde se impulsa el desarrollo y la construcción de un pensamiento en torno a unas problemáticas, en torno a unos condicionamientos, en torno a un contexto muy interesante por el cual está atravesando nuestro país en relación con lo que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con el dispositivo del diseño. Entonces, al interior tenemos un semillero de investigación, tenemos asociados proyectos de investigación, grupos de investigación, proyectos tácticos o laboratorios desde nuestra facultad en contacto con otras facultades. Entonces, esta red es muy importante que la tengamos en cuenta. Bueno, entonces desde ahí, casi que esta red viene ya conformando la base de esta raíz sobre la cual vamos a estar conceptualizando a lo largo de la presentación. Entonces, antes de mostrarles las prácticas que desarrollamos desde el Observatorio Urbano en relación con Casa Raíz, es muy importante para mí trabajar sobre o con base en algunos enfoques teóricos para tener un marco desde donde ser leídos y desde donde comprender las prácticas que nosotros desarrollamos. Primero tiene que ver con el concepto de territorios en transición, que pues, utilizo esta presentación también para invitarlos a que se acerquen a unos enfoques teóricos de los últimos años. Si alguno de ustedes está interesado en profundizar en los ámbitos del diseño y cómo el diseño está conectado con esto de los sistemas vivos y con la vida, para que nos aproximemos a un teórico desde donde estamos tomando estos conceptos que vamos a presentar a continuación, que nos ayuda a profundizar un poco en el tema en el cual se encuentra este momento en nuestro país y Latinoamérica, que es un momento muy importante que se llama transición. Y transición desde una perspectiva, sí, claro, asociado con las transformaciones que están sucediendo en nuestros territorios, pero no solamente con las transformaciones que suceden en el día a día, sino con estas transiciones que están sucediendo desde una perspectiva ecológica y desde una perspectiva social, que están en relación, que tiene una relación inseparable con el modo de vida que llevamos. Entonces, estamos hablando de territorios que están en el marco de una explotación intensiva de recursos, donde ha habido cambios radicales en el sentido del lugar. Me refiero a territorios indígenas, territorios donde las lógicas deslocalizadas de reparación en relación con los procesos de territorialización generan fracturas en las comunidades. Estamos hablando de territorios que han tenido que pasar por episodios de conflicto armado y que en estos esquemas de reparación se repara desde una lógica muy descontextualizada. Estamos hablando de territorios que tienen que ver con condiciones precarias de habitabilidad, que están en los extramuros y que además, pues desde estas condiciones de precariedad en su hábitat, se fracturan las relaciones en lo comunal y en lo comunitario. Entonces, este concepto de territorios en transición es muy importante para nosotros porque son lugares de acción donde, digamos, hemos venido construyendo una manera de aproximarnos, una manera de entenderlos, porque en esta invitación de los últimos años, desde la perspectiva de la investigación social, en nuestro país, el tema de entender que hay otros mundos, otras realidades y que el diseño y el diseñador deben estar conectados con esta manera de poder, con esta manera y con esta diversidad desde la perspectiva de poder ampliar su capacidad de escucha y su capacidad de presencia y su capacidad de creatividad en relación con las condiciones de los lugares. Entonces, territorios en transición es un concepto muy importante. También quiero invitarlos a que recordemos un poquito el tema de qué es esto de las prácticas cuando se piensan desde una perspectiva participativa, pues lo participativo se viene trabajando desde hace aproximadamente unos 60 años, pero digamos que a medida que hemos venido avanzando y evolucionando, bueno, evolucionando, no sé si sea la palabra, como especie, y como hemos venido construyendo un pensamiento en torno al diseño, a la práctica del diseño y a la investigación para el diseño,
Entonces es importante para mí localizarnos en este mapa muy interesante que se presenta desde la investigación en el diseño mismo. Entonces, para nosotros es muy importante entendernos o entender nuestras prácticas o entender la mentalidad que hay detrás de nuestras acciones, que estamos localizados en un mundo del diseño que está dividido prácticamente en 4 polaridades. Una que tiene que ver con la mentalidad experta o racional desde el diseño, desde la perspectiva del diseño, que está empeñada en seguir investigando sobre el diseño y la experiencia del diseñador. Otra que tiene que ver con la mentalidad participativa, que tiene que ver con cómo el diseño se relaciona con el usuario y cómo el usuario es socio en los procesos de co-creación. Entonces, esto leído de una manera rápida, digamos que es muy interesante de entender, pero con esto la invitación a que profundicemos en realidad cuando estamos hablando de un diseño orientado a la investigación o un diseño orientado desde la perspectiva de la investigación del diseño mismo. Entonces, son 4 elementos dentro de 4 cuadrantes que son muy interesantes de profundizar y que para nosotros es muy importante situarnos desde la óptica de esta mentalidad participativa, desde la labor que nosotros desarrollamos en la lógica de qué es esto desde la perspectiva de la investigación en el diseño, en donde existen 2 tipos de mentalidades, como ya lo habíamos dicho, pero para nosotros, dentro de la universidad y desde la perspectiva de la universidad, siempre ha existido una intención de poder generar acciones que permitan cambios culturales significativos. Y no me refiero a creer en este espejismo de llegar a una comunidad y creer que nosotros somos el origen y el final de las transformaciones, porque digamos que desde esa lógica no nos interesa participar, pero sí entender que lo que hacemos y podemos hacer a través de nuestras prácticas es poder generar la necesidad de un poblador con la necesidad de un diseñador, es decir, la necesidad de un diseñador experto con la necesidad de un diseñador difuso y poder lograr en ese punto de encuentro o en esa zona intermedia o en ese lugar tan fértil que es la frontera entre estos 2 mundos, poder situar el dispositivo de diseño, que para nosotros el dispositivo de diseño está muy relacionado con todos aquellos diseños que permiten el diálogo, que permiten el contacto, que permiten la co-creación, más allá de los procesos de colonización, es decir, más allá del creer que desde la perspectiva cognitiva nosotros tenemos la verdad absoluta y nosotros somos los dueños del conocimiento, ¿no? Que esta es como la lectura que generalmente se hace desde la academia de lo que sucede en aquellos lugares donde hay unas necesidades que necesitan, digamos, reconceptualizarse para desarrollarlas a través de un proceso de la implementación de un proceso de diseño en los lugares. Entonces, desde aquí, este enfoque del cambio cultural significativo, sobre todo ubicándonos en este mapa, en la parte del diseño participativo y de cómo desde nuestras acciones podemos empezar a generar unas estructuras de pensamiento en nuestros estudiantes. Bueno, nuestros estudiantes, es decir, al interior de la universidad. En este sentido, entonces, hay un concepto muy interesante y muy amplio, y tan amplio como profundo, que también propone Arturo Escobar, que está centrado más desde esta mentalidad participativa, desde la perspectiva de la investigación en el diseño, que tiene que ver con como dos orientaciones claras en el diseño que nosotros hemos venido desarrollando sobre las cuales hemos venido conceptualizando. Una tiene que ver con el diseño ontológico, y otro tiene que ver con el diseño e innovación social. Entonces ya más adelante vamos a profundizar estos dos sentires de estos 2 tipos de diseño, con qué se relacionan, pero básicamente por ahora mostrarles que el pensamiento sobre cómo posicionarnos, cómo pararnos, cómo relacionarnos o cómo encontrar nuestro lugar en relación con los procesos dialógicos de diseño pasa por entender un campo conceptual muy interesante que no podemos pasar, sobre todo desde la academia, que no podemos pasar muy rápido porque hay elementos muy importantes para recrear nuestras prácticas. Entonces, importante decirles desde aquí que este diseño, desde la mentalidad participativa que busca generar nuevas relaciones con
con lo que lo rodea, tiene que ver con esta perspectiva del diseño relacional. Y el diseño relacional nos cuenta que ya no solamente el diseño participativo tiene que ver con vincular al otro en nuestros procesos de co-creación, sino que además de vincular al otro en los procesos de co-creación, hay que situarnos desde una perspectiva donde entendemos realmente qué es el otro, y desde ahí es desde donde surge la perspectiva ontológica, porque no solamente es relacionarnos con el otro, con la necesidad del otro, con el pensamiento del otro, sino que aquí aparece una cosa muy interesante para mí como docente y por lo que he visto y que se ha podido recrear dentro de mis espacios académicos, sobre todo los espacios de investigación formativa de último año, tiene que ver con cómo nosotros adquirimos esa capacidad de poder escuchar eh, y poder comprender cómo el territorio es el resultado de los tejidos que el habitante hace, no solo en el presente, sino en el presente, hacia el futuro, pero sobre todo hacia atrás. Y hacia atrás estamos hablando desde la perspectiva de lo ancestral, desde la perspectiva de lo familiar, desde la perspectiva del saber, desde la perspectiva de la práctica, en cómo entiendo yo al otro desde lo que el otro es en su completud. Entonces el diseño ontológico es muy interesante desde esa perspectiva porque nos invita a comprender el diseño como desde una perspectiva que amplía la posibilidad de entender el universo del otro. Entonces el diseño cumple aquí un papel muy importante en esa comunicación. Desde allí, entonces, invitarlos a que repasemos algunos conceptos claves que tienen que ver con esto de diseño para las transiciones y diseño ontológico como enfoques teóricos, para resaltar solo algunos aspectos que respiramos todos los días dentro de los espacios académicos que están, digamos, en la raíz de las prácticas del observatorio. Entonces, uno tiene que ver con algo que propone un teórico italiano que se llama Enzo Mancini, que nos da cátedra sobre qué significa el diseño y la innovación social, y nos habla de la importancia del diseño ontológico en relación a entender qué pasa cuando yo reconozco que absolutamente todos los seres humanos diseñamos todos los días de nuestra vida, diseñamos nuestra vida, nuestras prácticas, nuestras relaciones, nuestras organizaciones, hasta el más mínimo de los detalles en nuestra vida cotidiana. Entonces, entender que desde la posición del conocimiento que trabaja en mi caso, o en nuestro caso los arquitectos, y saber que estamos sentados en una mesa de negociación con otro ser que también, igual como nosotros, ha tenido que resolver problemas, amplía el campo de la comunicación. Otro elemento importante tiene que ver con pensarse o pensarnos desde qué es eso de ser un diseñador para las transiciones, porque creo que esto de qué es ser un diseñador para las transiciones, más allá de ser algo que está de moda, digamos, de moda en nuestro contexto académico, tiene que ver con que hoy la educación es diferente o debería ser diferente en relación con los retos que nos está imponiendo nuestro contexto. En este sentido, es importante señalar que en el marco del diseño para las transiciones, un diseñador, ¿qué es un diseñador para las transiciones? Entonces, Arturo Escobar lo pone de una manera muy maravillosa porque dice que es aquel que desarrolla intervenciones tanto en el ámbito material tangible como en el inmaterial intangible, para considerar las formas en que las visiones del mundo, la mentalidad, las creencias, los supuestos, los valores, los comportamientos, las prácticas pueden usarse como punto de influencia para que este cambio que queremos generar en los sistemas pues se dé. Otro concepto importante tiene que ver con el diseño de la innovación social, donde todo lo que el diseño experto puede hacer para activar, mantener y orientar los procesos de cambio social hacia la sostenibilidad. Entonces es importante también ocupar nuestro lugar, porque nuestro lugar en un proceso de diseño colaborativo es igual de importante que el lugar que ocupa la comunidad para la cual va dirigida el diseño, porque es un festival de compartir desde esa perspectiva. Y otro concepto importante que vale la pena aclarar tiene que ver con lo emergente, porque creo que en nuestro medio hay mucha confusión con lo emergente, creemos que hacemos cosas emergentes y que lo que proponemos es muy emergente, pero resulta que en el marco
del diseño ontológico, pues desde el punto de vista de la filosofía, lo que emerge es lo que viene desde adentro después de que el ser humano integra su experiencia. Entonces, en este sentido, en los territorios pasa exactamente lo mismo. Lo emergente ocurre cuando los esfuerzos locales se conectan para formar comunidades en práctica. Entonces, una de las cosas más maravillosas que me han dejado estos 10 años de trabajo con comunidad es ver, no ha sido desde siempre, porque esto ha sido un aprendizaje, pero ver cuando se localizan los dispositivos o nacen los dispositivos y cobran vida, y ver tiempo después que uno de los impactos más grandes ha sido que la comunidad o los estudiantes o quien sea que haya recibido digamos, esta garantía del dispositivo, cambia su práctica, cambia su manera de relacionarse, cambia su manera de entenderse como grupo en relación con el dispositivo, en relación con su práctica, en relación con el destino de la vida de su comunidad. Entonces creo que aquí hay algo muy importante y es que lo emergente viene después de la práctica, después de que pasa el tiempo de haber desarrollado estas acciones y estas actividades en los lugares. Entonces desde allí, pues lo que pues, quería como abrir este marco que para nosotros desde la universidad es muy importante, porque efectivamente Casa Raíz ha venido consolidándose como un programa que hace presencia en territorios donde las intervenciones deslocalizadas, las lógicas extractivistas, las dinámicas del posacuerdo y o las condiciones precarias del hábitat fracturan la relación entre los habitantes y el sentido del hogar, comprendiendo que el diseño es una herramienta que acompaña los proyectos de vida tanto individuales como colectivos. Y aquí hay una cosa muy interesante, yo resalto de este Casa Raíz, leyéndolo hacia afuera, claro que sí, es un programa, es un concepto que ampara programas que tienen un importante impacto social en los diferentes territorios del país, pero que también tiene un importantísimo impacto al interior de los procesos formativos de nuestros estudiantes y por eso yo lo llamo estrategia pedagógica, porque todo lo que se desarrolla en el marco de Casa Raíz y sus acciones tiene que ver con esta manera en la que el estudiante se localiza no solamente desde su proceso disciplinar como estudiante de arquitectura, sino que también desde ahí cómo empieza a cambiar su relación con el mundo, cómo empieza a entender las realidades de un país, las realidades de lo cotidiano, las realidades del edificio en relación con un contexto. Entonces, es una estrategia pedagógica que le permite al estudiante profundizar en su proceso de vida en relación con las acciones que desde la disciplina puede desarrollar. Entonces, claro que sí, Casa Raíz tiene que ver con un concepto que asume la intervención como un dispositivo para la innovación social que implementa estrategias de diseño colaborativo, porque en ese sentido aprende que hay problemas más grandes que él y en ese proceso de asociatividad se encuentra con otros seres que también tienen los mismos pensares, y cuando hablo de pensares, hablo de comunidad y colectivo, porque es un solo colectivo en el proceso de diseño, es como la comunidad está allá, la universidad está acá, y creo que en nuestras prácticas lo vimos diferente. Y es que cuando hablamos de colectivo, es que estamos girando en torno a cómo resolver un problema, ya sea un problema del bien común o un problema como un bien particular, pero estamos pensándonos desde lo colectivo. Y desde ahí, entonces, cómo entendemos las realidades del territorio, por supuesto, vemos las necesidades, por supuesto, claro que sí, pero también y sobre todo, qué potencialidad existe en el lugar para poder resolver el problema. Y aquí es donde surgen los dispositivos que, por supuesto, para entenderse desde una perspectiva ontológica, tienen que sí o sí hacer maridajes, hacer relaciones con disciplinas de borde, porque solamente la arquitectura o el diseño per se es imposible que desde allí pueda generar yo puntos de contacto en estos lugares fértiles que existen entre las disciplinas. Entonces, desde disciplinas de borde, llámese antropología, llámese geografía, llámese ingeniería o llámese cualquier tipo de disciplina que pueda acompañarnos en la comprensión de una manera más amplia de qué significa el mundo que estoy viendo, de todos los mundos existentes, amparado desde la perspectiva del diseño transicional, es decir, localizado en lugares que tienen muchas potencialidades, que más allá de la crisis existente, tienen unos elementos de arraigo y unos elementos implícitos ya en sus prácticas y en sus lugares. Entonces, desde allí,
pues hay una serie de dispositivos que yo les quiero socializar, que son, digamos, lo voy a presentar de una manera muy superficial, porque, digamos, para mí es muy importante que hoy nos llevemos muy claro eh, este espíritu de lo que significa casa raíz. Entonces, desde diferentes aproximaciones a casa raíz, podemos darnos cuenta, y desde esa perspectiva de las disciplinas de borde, que hay para nosotros un horizonte de búsqueda muy interesante que se plantea desde las metodologías, desde las herramientas que desde las ciencias sociales nos podemos traer, o desde donde los profesores o los estudiantes de ciencias sociales nos pueden compartir, y tiene que ver con las diversas formas de aproximarnos a los mundos. Entonces es imposible para un arquitecto poder o alcanzar a captar dentro de este ángulo que solamente nos permite la disciplina, poder entender lo importante que es el cuerpo y el juego, poder entender lo importante que es percibir las problemáticas desde este encuentro de lo común, entender qué es esto de las emociones, cómo juegan las emociones y las relaciones entre las emociones y el espacio, y cómo de mi emoción depende cómo es la calidad de mi espacio, y cómo mi espacio, dependiendo cómo esté, puede incidir en mi emocionalidad. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas y de perspectivas, tanto teóricas desde el enfoque como prácticas desde las herramientas, que nos permiten ampliar la manera en que nosotros podemos aproximarnos, entender esa multiplicidad que significan los mundos afuera. Entonces, desde allí hay una cosa sobre la que nos hemos concentrado mucho, y es cómo integrar estas diferentes formas de aproximarnos a los mundos, y también las diferentes formas de estar en los mundos, porque estar en campo, estar en otro lugar, estar en un río cuando yo soy de montaña, estar con otra familia cuando yo no, cuando mis prácticas en lo cotidiano son todo menos familiares, estar en el barrio mientras yo vivo en el edificio. Hay unas formas de estar también en este compartir de mundos que requiere que seamos muy abiertos a esto de las técnicas, las prácticas, los saberes, las historias de vida, las enseñanzas, los aprendizajes y las transferencias e intercambio de saberes, incluyendo el mío, porque el mío es igual de valioso que el que puede tener la comunidad en un lugar de práctica. Entonces, es poder entender estos dos lugares. Y traje este mapa, que es de una estudiante que yo quiero mucho, que creo que está por aquí, que es Ruby, que, bueno, Ruby y Daniela, que están trabajando en este momento en un proyecto con una comunidad en La Guajira. Entonces, todas estas maneras de saber estar y de saber entender y de saber escuchar me llevan a mí como arquitecto al mundo de la representación, del conocimiento de lo local. Entonces, para nosotros también es muy interesante, siempre nos juzgan porque nosotros no sistematizamos, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que tenemos una capacidad de sistematizar a través de la imagen, que para mí es muy importante aquí poder integrar lo que escucho, lo que veo, con lo que definitivamente está haciendo en mí desde el punto de vista de la disciplina, el estar en contacto con los lugares de una manera tan amplia. Entonces, pues quería mostrarles algo que ellos están trabajando sobre un etnomapa para entender cómo los indígenas guayú en una ranchería entienden sus relaciones con el territorio. Y entonces, desde aquí, vamos a ver una serie de prácticas que tienen que ver, pues, a lo que hemos venido trabajando a lo largo de esta historia. No son todas, apenas son 3, 4 prácticas que quería traer a colación para mostrarles cómo esto, el diseño ontológico, el diseño dialógico, el intercambio de saberes, los diferentes territorios, las diferentes comunidades, y sobre todo el papel del proyecto de grado y las prácticas académicas en esto de cómo generar una incidencia en la transformación social del país desde algo tan pequeño como mi mundo llámese mi práctica, como mi mundo llámese mi proyecto de investigación, o como mi mundo llámese un proyecto de transformación social desde un programa en una universidad privada que trabaja en un territorio. Son cosas tan pequeñas, pero que son tan profundas, que vale la pena pues resaltarlas. Cada una de estas prácticas yo podría dedicarles de verdad, en serio, un webinar completo, una hora de trabajo completo para entender a profundidad de qué se trata, pero desde aquí solamente contarles por ahora que hemos estado en un territorio
muy bonito que tiene que ver con unas comunidades sicuanes que a poco que están en el departamento del Bichá, en un resguardo que a través de una fundación que se llama Fundación Profesionales Amigos nos invitó porque esta comunidad estaba formulando su plan de vida o ya tenía su plan de vida, pero para ellos era muy importante formular un componente que tuviese que ver con hábitat o el mejoramiento de la calidad del hábitat, porque esta comunidad se estaba viendo muy presionada por las lógicas extractivistas, de los agrocombustibles que están, digamos, acechando estos territorios. Entonces, para ellos era muy importante enraizarse y poder mejorar su calidad de vida en torno a la arquitectura, pues para así generar, digamos, un proceso de resistencia y poder estar con mejores, mantenerse con mejores condiciones en el lugar. Entonces, este proyecto de grado tuvo varios momentos en el año, con grandísimas sorpresas y muy interesantes sorpresas, porque el proyecto de grado, por supuesto, aquí las estudiantes a través de un proceso metodológico tuvieron contacto con la comunidad, contamos con la suerte de esta fundación que tiene unas dinámicas muy vivas en el territorio, entonces nos permitió entrar en la profundidad de la comunidad, de los conocimientos de la comunidad y poder trabajar en un proceso de desarrollo dialógico donde al final la idea era pues diseñar una vivienda y un proceso de resentamiento de manera participativa y asimismo aportar en la formulación de este componente hábitat en el plan de vida. Entonces, a lo largo de este proceso, claro, hicimos un proceso de desarrollo del prototipo de manera participativa. Las estudiantes trajeron pruebas, tomas de tierra de este resguardo, hicieron pruebas de laboratorio para luego volver y hacer como una especie de acción que tenía un énfasis de crear agentes multiplicadores, de cómo la tierra, el papel de la tierra en los procesos de construcción no cuesta un peso para la comunidad que goza de este privilegio y cómo revertir este material en los procesos de mejoramiento de una manera, digamos, flexible, natural y con la suerte de ser asesorados también por los indígenas en este encuentro de saberes, porque nosotros teníamos una manera de trabajar el BTC, que es el bloque de tierra comprimida, pero gracias al descubrimiento de ellos y a la integración de su saber en torno a cómo usar la yuca, descubrimos que con el yare, que es un extracto de la yuca dulce, podría hacerse un BTC mucho más resistente. Entonces, en este intercambio, por supuesto, aprendimos todos, pero sobre todo, y lo más importante y que quiero resaltar, es cómo esto de lo emergente que hablábamos al comienzo, aquí se dio, porque nosotros teníamos como objetivo específico diseñar unas unidades sanitarias y unos mejoramientos de vivienda a partir o a partir no, hasta un proceso de esquema básico o anteproyecto. Pero sorpresa que los indígenas, después de que las chicas sustentaron su proyecto de grado, un mes después nos encontramos con estas fotos de vuelta donde los indígenas apropiaron la técnica, mejoraron la técnica, integraron el saber y lo volvieron un conocimiento propio. Entonces podemos observar a la izquierda las unidades sanitarias que nos da la gobernación del departamento para este tipo de territorios que son súper deslocalizadas en relación con unos mejoramientos, unas unidades sanitarias que son mucho más cercanas a las lógicas de construcción de este tipo de territorios. Entonces, por supuesto, pues este fue un valor agregadísimo del proyecto y nos ganamos un premio nacional por esto. La segunda práctica tiene que ver con un proyecto de investigación que se llama Reconfiguraciones y Transiciones para la Territorialización. Este proyecto de investigación en el cual yo participo, participan estudiantes, profesores de otras disciplinas, está asociado con una invitación que nos hace en un primer momento una organización que trabaja con víctimas de reparación en el Guaviare, específicamente en una vereda que se llama Charrasquera. Y en torno a esta población se estaba diseñando como herramienta un plan de desarrollo heredal. Entonces, Convivencia Sostenible nos llama para hacer un acompañamiento. Antes de que fuéramos proyecto de investigación, nos llaman como observatorio para hacer un acompañamiento. Nosotros hablamos o hacemos links con
algunos partners de la red de investigación de urbanismo y participación, y nos hacemos un proceso de tres workshops internacionales, 3 talleres en contexto. El primero, que tenía que ver con, desde una perspectiva de la filosofía, del urbanismo, la arquitectura, la antropología y la ingeniería industrial, aproximarnos al lugar, acompañar a esta comunidad que es sujeto de reparación en el marco de hechos victimizantes que se dieron durante el 2002, para poder, digamos, hacer conciencia y poder precisar algunos elementos clave y estratégicos del plan de desarrollo veredal. Entonces, en esta primera etapa logramos llegar a algunas apreciaciones, sacamos algunas conclusiones y, bueno, digamos que fue un aporte importante para el ejercicio que estaba haciendo la Fundación. Pero para la segunda etapa, entonces lo que hicimos, o a partir de esta primera etapa lo que nos dimos cuenta, es que en menos de 15 kilómetros hay una antigua TCR, que es una zona de excombatiente, un asentamiento que está habitado por excombatientes, y a menos de 15 kilómetros está en nuestra comunidad en Charrasquera, que ha sido víctima de estos hechos victimizantes. Entonces, en esta segunda aproximación, desde filosofía, a partir de las narrativas, desde arquitectura, a partir de una perspectiva de mapeo comunitario en relación con las técnicas, las prácticas y los saberes en torno a los materiales del lugar y a las tradiciones constructivas del lugar, y desde los procesos de ingeniería industrial para mirar todo el proceso de la productividad del lugar, pudimos, digamos, profundizar mucho más en qué es esto de poder formular un plan de desarrollo veredal, pero sobre todo darnos cuenta de que habían, tanto para un mundo como para el otro, unas prácticas por parte de las lógicas estatales que estaban lejos de poder brindar, digamos, desde la arquitectura, un dispositivo que permita la reparación en relación con los procesos de reterritorialización, o un dispositivo que permita el desarrollo de los modos de vida y la construcción o el desarrollo de una colectividad. Entonces encontramos estos vacíos y desde estos vacíos empezamos a trabajar. Y entonces lo trabajamos en una primera etapa, volviendo otra vez a la tierra. Para algunos es un material muy conocido, para otros no tanto, pero en este ejercicio de articulación logramos trabajar un componente de formación para los excombatientes, y logramos trabajar en paralelo un proceso de construcción de una estufa comunitaria en torno a la cual pudiesen, digamos, recrearse ciertas prácticas como comunidad. Esta estufa es complementaria a la caseta comunitaria que vieron anteriormente, y aquí logramos que este dispositivo fuese un elemento articulador o un elemento, un lugar fértil de trabajo para que las realidades de los excombatientes se encontraran con las realidades de esta comunidad sujeto de reparación. Entonces, ¿cómo empezamos? No empezamos nosotros, sino entre todos, a tejer unas nuevas relaciones desde algo que está afuera del conflicto y que tiene que ver con cómo recrear caminos para cambiar los destinos de la vida o de las vidas en torno a esto de los dispositivos para el mejoramiento de la calidad del agua. Entonces, desde aquí viene ahora una tercera etapa, que es en la que nos encontramos después del dispositivo de la estufa ecológica, y es una etapa de poder reconstruir las narrativas de los excombatientes en relación con las narrativas de la comunidad víctima de los hechos victimizantes, para poder reconstruir o para poder entender cómo es que este territorio se ha venido reconfigurando a lo largo de estas transformaciones y de estos momentos tan complejos. Entonces, este dispositivo nos ayudó a entender que el dispositivo es un elemento, un instrumento de diálogo, independientemente de la complejidad del momento o del contexto. Y la última práctica, ya para terminar, tiene que ver con un proyecto que para mí es muy importante, que me ha enseñado en los últimos 3 años de mi vida profesional y personal muchas cosas interesantes sobre cómo relacionarme, cómo habitarme, cómo proyectar, cómo enseñar a proyectar, cómo dirigir caminos para entender el otro, escuchar al otro y desde ahí recrear mi propio mundo. Entonces, este programa de mejoramiento, que tiene el nombre de Casa Raíz, es un programa que desarrollamos en el marco de una alianza estratégica que para mí es súper importante, es una de las alianzas más importantes que he tenido
en el campo profesional, que tiene que ver con Proyecto Escape, que es una organización que gracias a un profesor de la Salle que se llama Andrés Sánchez, pudimos hacer el link. Es una organización que trabaja desde hace mucho tiempo, es una familia que quiso un día levantarse y generar acciones para mitigar o para, digamos, salvar, entre comillas, a los jóvenes de la drogadicción, mostrándoles otro tipo de ambiente, otro tipo de procesos y otro tipo de caminos. Entonces, de la mano con esta organización, hemos venido generando, diseñando estos procesos de casa raíz en los últimos 3 años. Entonces, en estos 3 años ya hemos vinculado más de 320 voluntarios, hemos hecho más de 50 intervenciones y hemos podido llegar a más de 500 beneficiarios, eso sin profundizar en la caja de herramientas que hemos diseñado a lo largo del desarrollo de este proyecto y sin profundizar en cada una de las estrategias pedagógicas, desde el aprendizaje colaborativo, por proyectos, por descubrimiento, por investigación, que nos ha revertido el poder acompañar a esta organización en sus procesos. Entonces, esta red de aliados es gigantesca en los últimos 3 años, desde donantes, colectivos de arquitectura, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades internacionales, en pro del desarrollo de este barrio. Entonces, obviamente, sí estamos ubicados en uno de los municipios que recibe más desplazados al año en Colombia y que tiene unas condiciones precarias de habitabilidad urbana que inciden en las lógicas de lo comunal. Sin embargo, ustedes al fondo ven una espectacular cocina integral, todo está compuesto por piezas que han sido acomodadas por la dueña de la casa. Entonces pareciera un diseño contemporáneo de una cocina desde una perspectiva del diseño experto, pero resulta que es una cocina diseñada desde la perspectiva del diseñador difuso. Entonces, este territorio está lleno de saberes, de prácticas, de lógicas comunales y de alternativas al desarrollo que me han enseñado más a mí que lo que yo he podido llevar al lugar. Entonces, desde aquí, ¿qué hacemos con el colectivo Escape o con Fundación Escape? Lo que hacemos en una primera etapa es reunirnos, encontrarnos a principio de año, diseñar la estrategia, diseñar el concepto de la estrategia y en este ejemplo específico, el concepto de la estrategia tenía que ver con una metáfora. En nuestra primera conversación nació la metáfora de la cebolla y cómo desde o a partir de la intervención o de la arquitectura o del mejoramiento como dispositivo podíamos tomar la disculpa para poder profundizar en otros mundos y entender que esto de lo común no es solamente un proyecto de intervención como una organización o universidad pueden hacer, sino cómo trastocar otros mundos desde una perspectiva ontológica a través de la disculpa del dispositivo físico-espacial. Entonces, a partir de la metáfora de la cebolla, empezamos a entender que esto del proyecto de lo común tiene unas capas. Entonces, lo común tiene que ver con desde la perspectiva que tiene el usuario del concepto o la percepción de lo común desde el sí mismo, o sea, desde cómo él se ha configurado como habitante, como ser desde su niñez, que tiene un lugar de origen, donde todo tuvo un origen, que es el sí mismo. La siguiente capa, que tiene que ver cuando yo ya salgo y configuro relaciones, entonces explorar lo común desde la perspectiva de lo comunitario, o el origen del barrio, o el origen del lugar. La tercera capa, que tiene que ver con una capa de formación e intercambio, que aquí es donde viene un componente de formación con construcción con tierra y guadua como el lugar del origen, y la cuarta capa que tiene que ver ya con las intervenciones. Entonces, como ustedes pueden ver, para poder llegar a la intervención hay que atravesar una serie de capas que nos van a permitir, cuando lleguemos al momento de la intervención, cooperar de una manera más profunda y más sensible y más dinámica y más articulada en el lugar como grupo de trabajo. Entonces, durante el año pasado, que es 2019, trabajamos estas 4 capas, comenzando con una primera capa que se trabajó en sí mismo, pasando a la segunda que trabajó el tema de lo comunitario a partir de la articulación entre Miguel, que es el líder de esta organización, y yo desde la psicología transpersonal, trabajando lo común desde la perspectiva del sí mismo, a partir de técnicas terapéuticas de diferentes perspectivas, para que luego Miguel trabajara
ya con el grupo, de manera grupal, lo común y lo comunitario desde la perspectiva del desarrollo. La tercera fase tuvo que ver con un componente de formación en construcción con tierra a partir de lo que había en el lugar, porque el presupuesto, nosotros trabajamos con cooperación, por supuesto, pero nos encanta mirar o trabajar con las cosas que ya están en el lugar porque nos ayuda desde la perspectiva de la sostenibilidad. Entonces aquí participaron voluntarios, estudiantes, profesores y personas de la comunidad en esto de qué es la tierra, recordar esta práctica o entender de qué se trata esta dinámica dentro del territorio donde nos encontramos. Entonces, después de este componente de formación, estoy hablando que entre la primera capa y la tercera capa tenemos un desarrollo más o menos de 5 meses de trabajo. Podemos entonces luego generar un proceso de responsabilidades donde, en este caso, para los mejoramientos del año pasado, que fueron alrededor de unos 18, la comunidad tenía que comprometerse con la fabricación de más de 1.200 BTCs, que por supuesto cumplieron a lo largo de un mes y medio, y para octubre, que es donde generalmente nosotros hacemos las intervenciones y que lo llamamos, para los que están muy conectados con Casa Raíz, lo llamamos Workshop Internacional Casa Raíz, hacemos un encuentro en octubre con más o menos 100 voluntarios, donde nos concentramos durante 10-12 días en una serie de intervenciones que fueron trabajadas durante todo el año en las casas o en las viviendas o en el espacio público, donde los principales líderes que han estado vinculados con las iniciativas, pues están soportando los procesos. Entonces, no voy a alcanzar a profundizar en cada uno de los procesos, solamente quiero que miren o que recuerden que detrás de cada proceso hay practicantes, hay procesos de investigación y procesos de gestión que hacen que esto sea posible. Entonces, solamente voy a pasar las diapositivas de una manera lenta, más o menos, porque ya se nos acabó el tiempo, para que ustedes puedan ver que detrás de cada una de estas acciones hay sobre todo un espíritu muy importante de colaboración, un espíritu muy importante de creación, un espíritu muy importante de intercambio y sobre todo de humanidad. Entonces, sé que hoy en día el tema de reinventarse como seres humanos está de moda, sin embargo, la moda tiene un sentido y creo que hoy en día las prácticas desde los diferentes dispositivos que pueden crear las disciplinas realmente pueden contribuir a darle otro sentido y otra manera de ser o de estar en el mundo a los profesionales y al encuentro con el otro. Entonces, quiero aprovechar estas prácticas que son maravillosas, que son, digamos, muy sencillas, muy simples, pero que sin embargo generan grandes y profundos cambios. Y la última práctica que tiene que ver con un proyecto de grado que yo dirigí el año pasado y que quiero mucho, y tiene que ver con un par de estudiantes que trabajaron, Dani y Paula, sobre el espacio doméstico autoconstruido y cómo a partir del trabajo desde una perspectiva teórica de la geografía feminista con algunos elementos de la investigación social, pudieron entender la complejidad del mundo de las mujeres que han sido violentadas en el marco del conflicto armado y cómo a través de un sinnúmero de aplicaciones de herramientas desde lo fenomenológico logran resignificar el sentido de la vivienda para una mujer que ha sido victimizada y cómo al intervenir el espacio de la vivienda también se puede resignificar la historia de vida y cambiar el curso de una historia. Y digo curso de una historia, ustedes ven aquí a María Cielo, que la amo con mi corazón, cómo a partir de la apertura de este vano en su muro, que era una casa muy oscura, empieza una nueva vida, porque antes no tenía, antes era recicladora, ahora vende tamales, hace pan y hace galletas. Entonces creo que en esta imagen, si conectamos el tema del concepto de la raíz, pues aquí desde el economista hasta el ingeniero industrial puede sacar conclusiones de cómo unas buenas prácticas pueden ayudar a acompañar un proceso de vida y un proceso de vida colectivo. Y para finalizar, pues contarles que, por supuesto, como decía Carlos al comienzo, Casa Raíz ha sido reconocida de manera nacional e internacional. El último reconocimiento lo hizo la revista Semana, pasando por otro reconocimiento que nos hizo el Departamento Nacional de Planeación como una de las mejores, una de las prácticas inspiradoras
de América Latina en relación con la transformación social de los territorios a partir de, digamos, intervenciones físico-espaciales. Y con esto cierro la presentación, pues esperando que sí, que les haya llegado más que la información, el sentido de ser de Casa Raíz. Muchas gracias. Laura, pues qué buena intervención y esa ilustración de todo el trabajo y tantos años de trabajo en estas agendas tan interesantes. Yo diría, hay muchas preguntas. Un poco aquí leyendo sobre el chat, excelente panorámica de la trascendencia y significado del diseño, anota Gilda. Gilda, muchas gracias por ese comentario. Una pregunta, creo que para que tengamos aquí unos breves minutos de profundización sobre algunos aspectos que tú mencionas. Pregunta Andrés Felipe Chaus, ¿cómo aproximarse a la realización de los imaginarios de las comunidades cuando los profesionales encargados de aportar a esta realización hacen parte de un contexto diferente y tienen ideales distintos? Ajá, súper, súper. Porque entonces estamos, Andrés, súper conectados, porque el sentido de la presentación era poder ampliar nuestra posibilidad de comprender que hoy en día, frente a los retos que nos pone el panorama mundial, porque es real, pues mire dónde estamos, ¿no? En cuarentena. Frente a estos grandes retos, la invitación es que solos no podemos. Uno, dos, no somos depositarios de la verdad absoluta. En ese sentido, si queremos conocer la verdad absoluta, será a través de las sumatorias de las verdades particulares. En ese sentido, pues yo invitaría a hacer grupo de trabajo, grupo de discusión, grupo de recorrido para poder complementar la práctica y para poder encontrar otras facetas que seguramente desde una sola disciplina son imposibles de encontrar, porque es imposible. Por eso Arturo Escobar, que te invitaría a que lo revisaras, habla desde la perspectiva del pluriverso. Y es que hoy en día se acabó el tema de homogeneizar la verdad como lo decía la ciencia moderna. Llegó el momento de entender que todos somos todos. Entonces, creo que en lo que está la humanidad en este momento está parado en esa pregunta que tú haces y es, bueno, se llegó la hora de ampliar la perspectiva, bueno, ¿y cómo? Entonces, sí, yo te respondo, pues te diría eso. Magnífico trabajo, menciones de compañeros, profesores. Felicitaciones, Laura, de Giovanni. Muy importante este resumen ilustrativo y sencillo de lo que implica esta labor tan importante. Tomás New, Jairo Humberto Agudelo, compañero también tuyo, profesor. El trabajo estético es más que un problema plástico, pues implica el sentido de la obra, que es un producto participativo y participante. Felicitaciones. Natalia Rojas, gran espacio para tener una experiencia profunda con la arquitectura. Felicitaciones. Necesitamos más espacios así de productivos y enriquecedores. Y así tenemos una serie de apreciaciones a propósito de este trabajo que tú estás haciendo. Yo te haría una pregunta, Laura, un poco aprovechando que tenemos esta gran presentación y para no desperdiciarla, frente a la apuesta que has hecho como arquitecta. Nosotros escuchamos hoy todo ese amplio bagaje que has desplegado en estos trabajos. Si hoy te tocara decir que es un arquitecto desde esta perspectiva, ¿qué dirías? Sí, algo muy difícil para nosotros los arquitectos, y es que en realidad los tiempos marcan que más que ser arquitectos somos obreros. ¿Sí? Obreros desde la perspectiva de que servimos a una realidad que ya está puesta, no es la realidad egocéntrica, ni eurocentrista, ni monóloga que nos armamos en torno al discurso de lo que hacemos como grandes creadores de la obra, ¿no? Casi como dioses. Entonces, creo que en este momento los tiempos nos están enseñando que sí, que en este bajar la cabeza, escuchar al otro, encontrarse desde la perspectiva del otro nos va a permitir construir
unos lugares comunes muy importantes, donde creo que esto de lo emergente es posible, es decir, donde creo que el impacto del proyecto puede surgir de una manera más natural y menos colonizante. Entonces creo que ser un arquitecto hoy es poder tener la posibilidad de relacionarse con el otro, con la otra disciplina, desde un lugar de verdad relativa. Bueno, ya estamos aquí en este proceso de cierre, acabando ya nuestros pocos minutos. La invitación para todos los participantes es que continuemos profundizando en estas discusiones, en los términos de nuestra invitada, esta aproximación de profesionales, trabajando con la comunidad, aprendiendo de estos saberes, aceptando que no somos los que tenemos la verdad revelada, sino que entramos en un proceso dialógico, en unas conversaciones en donde siempre estamos investigando, en donde siempre estamos aprendiendo, y con esta figura de lo emergente como un proceso que viene desde adentro y que también va configurando al ser humano en una perspectiva mucho más comunitaria, mucho más de servicio, en donde los aprendizajes son co-creaciones, son agentes de cambio de muchos y no solamente de individuos, y allí es donde debemos instalar estas reflexiones que en el proceso de todos estos años no nos han hecho más que demostrar que se abren nuevos caminos para el trabajo, tanto de formación como de investigación y como extensión. Laura, yo quisiera agradecerte por participar en este webinar. La facultad seguirá, por supuesto, apoyando este ejercicio. Está escrito dentro de nuestra misión y en nuestra visión, y creo que eres un fiel representante de nuestra mirada de país, de nuestra mirada de formación de profesionales que no solamente le apuestan a servir a los demás, sino le apuestan a entender qué es esto de servir, qué es esto de trabajar por los otros, qué es esto de escuchar, como lo mencionas tú, en este proceso dialógico y ontológico. Así que nuevamente a todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a una próxima reunión. Muchas gracias. Muchas Laura, gracias. muchas gracias.